Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir una nueva lengua desatada en la 8 de Salamanca, también a través de las redes sociales, nos pueden seguir, y la abrimos en este lugar tan especial que es la Biblioteca del Bosque de la Biblioteca Torrente Ballester. Les agradecemos siempre a la directora de la biblioteca y a todos y cada uno de los trabajadores las enormes facilidades que nos dan para hacer aquí este programa en este sitio tan especial. Hoy vamos a hablar de un mundo globalizado, de un mundo en el que las migraciones son constantes, y eso tiene una implicación enorme en las lenguas. Las lenguas se entremezclan. Hoy nos vamos a fijar mucho, muy especialmente en el Spanglish, en esa mezcla del español y el inglés que alguna vez ya hemos mencionado en algunos de los programas. Vamos a hablar de esa, no sé si decir contaminación, ahora se lo vamos a preguntar a nuestra experta de hoy. Pensábamos que esta era una lengua que solo se hablaba en la calle, que no tenía normas, que era todo improvisado. Quizá no, ahora lo sabremos, pero fíjense que hay hasta grandes novelas, grandes obras de la literatura universal que se han traducido, al menos en parte, al Spanglish. Fíjense cómo empieza el Quijote en Spanglish. En un palacete de la Mancha, of which nombre no quiero remembrearme, y hasta ahí puedo leer, de momento. Voy a presentarles a nuestra invitada, que es África Vidal. ¿Qué tal, África? Muy buenas, bienvenida. Hola, Ana, muchas gracias, encantada de estar aquí contigo. Y nosotros encantadas de recibirte en el programa. Tú eres catedrática de traducción en la Universidad de Salamanca, has estudiado muchísimo todo lo que tiene que ver con interculturalidad, con multiculturalidad y multilingüismo. Este mundo globalizado, este mundo de las migraciones, también tienes muy presente la perspectiva de género. Ahora el mundo, más lo estamos viendo en estos días, donde volvemos a asistir a migraciones por razones humanitarias, por motivos de guerra. El mundo está cada vez más globalizado, hay más migraciones, esto ya es una torre de Babel. Yo decía, ¿las lenguas se contaminan? ¿Te gusta decir que se contaminan o más bien se enriquecen? ¿Qué te parece a ti? A mí me gusta decir que se contaminan, porque creo que la palabra contaminación, en este caso, no es en absoluto negativa, sino que es muy enriquecedora. La idea de enriquecernos a través de la diferencia, de pensar que no somos uno, sino muchos, y que dentro de esos muchos hay una pluralidad, un policentrismo, eso creo que es lo más enriquecedor que tiene actualmente el ser humano. Si la globalización nos ha traído algo bueno, que nos ha traído muchas cosas buenas, también cosas negativas, sin ninguna duda, pero digo que si la globalización hay algo espectacular en ello es acercarnos a la diferencia, acercarnos al otro. Por eso hoy en día también en literatura y en sociología se habla no solamente de globalización, sino de cosmopolitismo, y yo creo que de lo que vamos a hablar hoy en realidad es de cosmopolitismo. La idea de el cosmopolitismo nos acerca al otro, incluye la diferencia en todos los planteamientos, desde los literarios, los lingüísticos, los sociales, los filosóficos. Entonces yo creo que sí, que las lenguas se contaminan y con esa contaminación se enriquecen, lo que no significa que a mí no me guste hablar bien, lo que no significa que estemos negando o no teniendo en cuenta las normas que se tienen que tener en cuenta. Claro, son cosas diferentes. Interacciones entre lenguas, desde ese punto de vista enriquecedor, nos parecen muy interesantes. Hoy vamos a hablar muy especialmente de algo que tú has trabajado, que has analizado, que es el español que se habla en Estados Unidos, por un lado, y luego concretamente del Spanglish, que es esa mezcla en la que suena medio inglés, suena medio español. Cuando hablamos de Spanglish, ¿qué debemos decir? ¿Es una variante? ¿Qué es el Spanglish? Pues es muy complicado porque hay muchísimos estudios ya sobre el Spanglish desde hace muchas décadas, y el Spanglish en realidad es mucho más que lo que en inglés se llama el code switching, o sea, el cambio de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando muchísimas veces en Puerto Rico y en otros países hay un code switching, o sea, un cambio pues pasan del inglés, en Puerto Rico concretamente, pasan del inglés al español con una facilidad increíble. O sea, en una conversación normal. En una conversación estar un rato normal, hablando efectivamente, en español, entre ellos sin ningún problema. Pero el Spanglish y otros tipos de hibridación lingüística es algo, yo creo que mucho más complejo. Es como decíamos antes, como tú comentabas antes, la contaminación, la hibridación en una sola lengua. Por ejemplo, en la
en la frase que comentabas antes del Quijote, Stavans transforma o traduce al Spanglish acordarse por remembrearse. Eso es el Spanglish, o sea, es remember en inglés, pero con españolizado con remembrear. Yo me remembreo, ¿no? Que son cosas que nos hacen gracia, entonces, pero... Eso es muy difícil de traducir, casi imposible de traducir, porque detrás de eso hay una reivindicación, hay un gusto por la intersección, por no hablar de una sola cultura, sino de dos a la vez. Todos estos escritores, y no solamente los que escriben en Spanglish, también está el Franglish, está hay otras lenguas contaminadas. Hay otras lenguas, decir, ¿no? Efectivamente. Entonces, el Chinglish también, o sea, es la idea de que precisamente en esta sociedad cosmopolita y global quiero pertenecer a dos culturas y a dos lenguas a la vez, con todos los valores que eso trae consigo. Es decir, es mucho más que un cambio de código, de un cambio de lengua, es la imbricación, la intersección de dos lenguas a la vez. ¿Puedes ponernos algún ejemplo más? Porque en algún programa anterior hemos visto palabras como el gasfitter por el fontanero, el guachimán por el vigilante, ¿no? Claro. Ponnos algún ejemplo más, por favor, de alguna palabra en Spanglish. Me estoy acordando, por ejemplo, de palabras que utiliza, no sé, Sandra Cisneros, por ejemplo, cuando habla bueno, guáchale, que es la misma idea de watch, de observar. Ilan Stavans también utiliza guáchale como título de una de sus obras. Luego, Sandra Cisneros, por ejemplo, hay un momento en uno de sus maravillosos cuentos que dice late or early. Late or early es mal inglés, porque sería sooner or later, o sea, es como decir más tarde o más temprano frente a antes o después. Entonces, esa idea de decir mal, entre comillas, en inglés, es decir, la idea de juntar la sintaxis española con una traducción literal en inglés. También, por ejemplo, me estoy acordando de Julia Álvarez, que es otra maravillosa escritora, esta vez dominicana, que también mezcla el inglés y el español. Pues, por ejemplo, de cómo las chicas García perdieron su acento, que es un libro, una novela preciosa sobre el lenguaje, sobre esta idea de mezclar lenguas, pues en esta novela, por ejemplo, la madre de las hermanas García utiliza todo el rato refranes dominicanos, pero traducidos directamente al inglés, con lo cual están mal, tanto en inglés, mal entre comillas, tanto en inglés como en español. Sí, no se atienen a las normas. Eso también quería preguntártelo, porque cuando estamos hablando del Spanglish pensamos en eso, en algo que surge espontáneamente, que no tiene normas, que no tiene una gramática específica, o sí, es decir, el Spanglish tiene se puede establecer una gramática, una sintaxis, unas características específicas, un vocabulario o no. ¿O esto es de la calle? Es de la calle, es básicamente lo que ha surgido de ese cruce entre culturas casi espontáneo, ¿no? Pero yo creo que quienes saben mucho más de Spanglish que yo, por ejemplo Ilan Stavans, te diría que no quieren tener unas normas, que no quieren tener algo preestablecido, porque eso, el que haya una gramática, vamos a suponer, del Spanglish, supondría encasillar. Claro, lo convierte ya en otra cosa completamente perderían, diferente, efectivamente. ¿no? Bueno, has mencionado este nombre, Ilan Stavans, que yo no conocía hasta que no te llamé y preparé un poco esta conversación contigo, que es un autor muy interesante, y él es el autor de esta traducción del Quijote que decíamos antes, ¿no? Es un hombre que ha traducido el Quijote y también lo ha acercado al público más juvenil, ¿no? Sí, Stavans es un hispanista que ahora mismo está en Amherst, en Nueva York, de catedrático, y es un personaje muy polémico, tanto en el mundo chicano como en el mundo no chicano. Yo creo que es el mejor y mayor conocedor que hay ahora mismo en el mundo del Spanglish, tiene muchísimos libros escritos sobre el Spanglish y bueno, aparte de eso tiene una enorme labor como traductor, tiene muchísimas traducciones al inglés, entre comillas, estándar, normal, también al español normal y
otras muchas traducciones precisamente al Spanglish, que, como te puedes imaginar, han dado lugar a muchísima polémica. Entonces, lo primero que tradujo fue precisamente el comienzo del Quijote, y después ha traducido también obras clásicas como El Principito, que lo ha traducido como El Little Príncipe. Ha traducido también al Spanglish Alicia en el País de las Maravillas. Que tiene puesto un título muy curioso, que ¿no? tiene puesto un título muy curioso, que es Alicias, como en inglés, Alicias, Adventuras en Wonderlandia. Entonces, a partir de ella, bueno, y aparte, ahí no solamente cambia el español, que no es ni español ni inglés, en la traducción, sino que además cambia las referencias culturales. Y eso lo hace bastante habitualmente. O sea, son traducciones muy poco ortodoxas, que hay gente que las llamaría adaptaciones, versiones, pero él lo que hace, por ejemplo, en el caso de Alicia y de otras traducciones, como una traducción de novela gráfica del Quijote, es traerlo al mundo contemporáneo, cambiando las referencias y hablando de referencias que nos son a todos mucho más cercanas. Claro, o sea que es muy poco. Los puristas dicen que Bueno, señor, cuidado con él, en ¿no? absoluto, Lo quieren sí, lejos. sí, Y es un hombre sí. sobre el que tú has investigado mucho sobre su trabajo. Yo he leído una frase del Quijote. ¿Me lees un poquito? Tienes ahí el libro, Sí, ¿no? De Ilan Stavans. Tengo aquí el comienzo. ¿Puedes leer 3 frases del Quijote, Sí. a ver cómo sigue el Quijote en Spanglish? Bueno, el comienzo yo no sé si decir que es el Quijote de Ilan Stavans, sería: en un placete de la Mancha, of which nombre no quiero remembrarme, vivía, not so long ago, uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack, una buckler antigua, skinny caballo y un greyhound para el chasis. Es fantástico, ¿no? Hay que cogerlo casi con un diccionario de inglés, otro de español y Bueno, intentar entender, porque hay cosas que se te escapan. Claro, yo creo que en el fondo la idea es precisamente poner al hablante del inglés en la misma situación que está el migrante cuando llega a un país del que desconoce la lengua. Es decir, la lengua es sin ninguna duda uno de los obstáculos más importantes para el migrante que llega a una situación realmente vulnerable. Sí, claro, y esa parte muy importante. Nosotros estamos pues un poco frivolizando, haciendo bromas sobre esto, porque realmente suena muy gracioso, pero que hay que darse cuenta de que estamos hablando de una obra que todos conocemos, de un principio que todos no sabemos y que aún así tenemos que aguzar un poquito el oído para saber qué es lo que está queriendo decir el autor. Casi en este caso la traducción se convierte en un obstáculo, pero claro. Yo creo que también la traducción en este caso se convierte en una manera de acercarnos a la situación de los más vulnerables. Porque, África, esto, lo que hace, por ejemplo, Ilan Stavans, es una reivindicación de, oye, lo nuestro es mezcla, lo nuestro es inglés y es español, o es que de verdad hay personas que no entienden bien ni una ni otra lengua. Yo creo que ese es el caso, efectivamente. Es una reivindicación para hablar de algo que va mucho más allá del lenguaje actualmente. O sea, esa idea de mezclar dos lenguas es también mezclar dos culturas. Es reivindicar, como decíamos al principio, la diferencia, el no al monolingüismo. De hecho, el monolingüismo es una cuestión, sobre todo en Estados Unidos, respecto al español, que es realmente, el monolingüismo es una cuestión política. No hay más que recordar que cuando Trump accedió a la presidencia, una de las primeras cosas que hizo fue eliminar el español de la web oficial de la Casa Blanca. Qué significativo eso, exacto, madre mía. Y una de las primeras cosas que hizo Biden cuando llegó fue volver a utilizar también el español en la web de la Casa Blanca. Claro, el inglés sigue siendo el idioma del poder, ¿no? Sin ninguna duda, el inglés es la lengua franca, pero lo que se está reivindicando ahora es que precisamente por contaminación con el español, con el indio, con el chino, con el italiano, con un montón de lenguas, precisamente hablar ya no de ese inglés con mayúsculas, del que siempre ha sido la lengua franca, sino que efectivamente es maravilloso que el inglés sea la lengua franca, pero ahora se habla de Englishish con minúscula, es decir, ese inglés híbrido de los chicanos, ese inglés híbrido del chinglish, ese franglish, etcétera. Es decir, todas esas mezclas que están ahí que no se pueden olvidar, claro. Y la literatura lo que hace es recoger esas cuestiones sociales, ¿no? Sí, has hablado de algunas escritoras y de algunos escritores. Los autores que vienen del mundo hispanoamericano, que viven ahora en Estados Unidos,
Ellos se traducen a sí mismos, me contabas. O sea, les gusta escribir a lo mejor en español y luego traducir su propia obra ellos al inglés, ¿no? Sí. ¿Eso por qué? Pues hay muchas latinas, bueno, también hay otro tipo de escritores y escritoras, pero las que yo he básicamente estudiado son mujeres latinas que, lógicamente, la mayoría de esta gente, a ver, no digo, digamos, la gente que habla el spanglish en la calle, pero obviamente los académicos procedentes de México y de otras zonas son absolutamente bilingües, es decir, Ilan Stavans habla spanglish, pero también habla un inglés absolutamente perfecto, claro. habla español perfectamente, bueno, habla un montón de lenguas, otras, ¿no? Yiddish, entre otras, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que es gente absolutamente capaz de autotraducirse. Y las autotraducciones es algo que a mí bueno, es una de mis líneas de investigación porque me fascina, por ejemplo, cómo, no sé, Esmeralda Santiago, que es puertorriqueña, que escribe en inglés y se autotraduce, y cómo ella, por ejemplo, en muchos de los prólogos a las autotraducciones, dice que no ha sido capaz de encontrar la palabra en español o encontrar la palabra en inglés, por ejemplo, para determinadas comidas, para determinadas emociones, que las ha vivido en su lengua en español cuando era muy pequeña, y luego no encuentra esa palabra porque esas emociones se han vivido en español, no o al revés. Una equivalencia exacta, ¿no? No encuentra una equivalencia exacta. Y esto también hay una película, me estoy acordando ahora, una película preciosa que se titula Las mujeres de verdad tienen curvas, que plantea precisamente todo esto de lo que estamos hablando, pero en el cine. Entonces habla de tres mujeres, que las generaciones aquí son muy importantes, porque normalmente las abuelas solamente hablan español, las madres hablan español-inglés, y las hijas, que ya se han criado, en este caso en Nueva York o sobre todo, ya hablan muy bien inglés, ¿no? Y entonces esta película, Las mujeres de verdad tienen curvas, habla precisamente de esa... Es que es fascinante la evolución de la lengua con la evolución de las diferentes generaciones. Y volviendo al tema de la autotraducción, pues efectivamente, gente como Rosario Ferré, como Sandra Cisneros, como Julia Álvarez, Esmeralda Santiago, no todas ellas se autotraducen, pero algunas veces sí lo hacen. Y es fascinante ver cómo los equivalentes no son en absolutos de ningún modo. Por ejemplo, otro caso de autotraducción que es fascinante es el de Rosario Ferré, que es uno de los grandes nombres de la literatura puertorriqueña, y que lo interesante de esta mujer es que se autocensura. Por ejemplo, elimina, cuando lo traduce, o ella o está revisando las traducciones que se han hecho, hay muchas de sus, sobre todo de los cuentos cortos, donde hay una autocensura y elimina, por ejemplo, los elementos homosexuales, los elementos feministas, para que esa obra no tenga esos elementos en un mercado americano. Eso es realmente una cosa muy interesante. Sí, porque allí esos apartados o están mal vistos o no se conocen. Exacto. O directamente sí. los elimina. Los elimina. Has mencionado a Sandra Cisneros, ya ha salido en este programa en alguna ocasión una recomendación que nos trajo Alfonso Figueroa, que es mexicano, nos hablaba de La casa en Mango Street. Esta autora, tú me contabas que dice que hay ciertas cosas que solo se viven en un idioma. Se suele decir que, por ejemplo, uno sabe que está aprendiendo muy bien un idioma cuando dice, ya sueño en ese... Me sueño, que decimos en Salamanca, me sueño en este idioma. Para hacer el amor, dice Sandra Cisneros, que tiene que ser en español, que en inglés no. Cuéntanos esto. Hay un cuento precioso de un libro de cuentos de ella, que es Women Hollering Creek, El arroyo de la Llorona, que está efectivamente, no tiene una traducción, tiene dos, que también eso es interesantísimo, porque tiene dos traducciones, también La casa en Mango Street tiene dos traducciones, muy diferentes entre sí, que también nos lleva a la cuestión del género, pero bueno. Sí. Entonces, en este libro de cuentos hay un cuentecito que es precioso, que es Bien Pretty, y ahí... Al final del cuento, efectivamente, la protagonista que se ha enamorado dice que solo se puede hacer el amor en español.
Y eso es muy bonito en el sentido de que habla de la conexión entre las lenguas y las emociones, ¿no? Y es algo que también con lo que decías antes, de ciertas emociones que solo las sabes expresar. Sí, porque las en has tu vivido propia en una lengua, lengua y parece que no se puedan vivir no se en pueden otra. vivir en otra. Bueno, antes de terminar y antes de pedirte que me traigas una recomendación de un libro y una palabra, quiero repasar también algo sobre lo que tú has trabajado, que ya no tiene nada que ver con esto del Spanglish, que es el lenguaje de las revistas femeninas. Como también hemos dicho que tienes una vertiente relacionada con el género, ¿no? El lenguaje de las revistas femeninas, esto lo has estudiado y es muy curioso porque dices que deliberadamente en muchas de esas revistas hay términos que no se traducen del inglés. ¿Eso por qué, África? Sí, yo me fijé en esto porque hace ya muchos años una agencia de traducción me envió un correo electrónico diciendo que sí, bueno, que si tenía alguna persona que pudiese traducir moda, pero que supiese lo que debía traducir y lo que no. Y yo pensé, pero a los traductores no nos pagan por traducir todo lo de un texto. Y claro, ahí me di cuenta de que efectivamente eso no es así en el mundo de la moda. En el mundo de la moda tienes que saber las palabras que puedes traducir y las que debes dejar en inglés. ¿Por qué? Porque, como tú decías en algún programa, pues mola mucho más, es mucho más llamativo el que, por ejemplo, pasemos por la calle Toro en Salamanca y haya sales y no rebajas. Claro, claro. O que aparezca en cualquier tienda de moda de las grandes cadenas españolas la nueva colección como New Collection, sí. O que te vayas a comprarte una gabardina y que te ofrezcan una trench. Todo eso... Eso es verdad, lo vemos en todas las tiendas. Entonces, eso en el mundo de la moda no se traduce. No, pero es una cuestión de puro postureo, como tú decías en un programa. Es una cuestión de puro marketing, de vender más productos si utilizamos el inglés, igual que se utiliza en francés en el mundo de la gastronomía o el alemán en el mundo de la venta de coches. En la gastronomía depende, ¿no? Si te comes un producto con nombre francés, claro, parece cuanto que te comes más algo caro estupendo. Es una carta, más francés utilizan. Eso está comprobado. Y efectivamente, para traducir ese tipo de cosas, el traductor debe saber que hay cosas que no se traducen. Porque lo que decíamos antes, o sea, hay una serie de palabras y en este caso en el mundo de la moda, que están ligadas al postureo, a vender más. Y bueno, en el mundo de la publicidad, que es lo que yo analicé hace tiempo y que bueno, en mi grupo de investigación han salido ya varias tesis doctorales. Efectivamente, sí. Está ligado en el mundo de la publicidad al cuerpo femenino y a ciertas palabras que nos suenan mucho mejor en inglés. Así es, hay productos en los que te ponen en inglés lo que te van a hacer y tú dices, mañana tengo 20 años menos, ¿no? Con Efectivamente. esto. Y además lo que tú decías, parece que suena mucho mejor llevar un trench que llevar una trenca, claro, de aquellas de cuernos, de las que se llevaban antes. O ¿no? Incluso comprar un viaje low cost, que un viaje barato. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Bueno, África, antes de que terminemos, quiero que, como todos los invitados, me traigas una recomendación de un libro. Algunos libros ya casi han ido saliendo a lo largo del programa, pero ¿cuál es el que nos traes para apuntar en nuestra lista de libros de la lengua desatada? Yo creo que ya se ha dicho, pero bueno, si sirve que esté relacionado con todo lo que hemos hablado, pues o bien el Quijote de Ilan Stavans o bien, que no tiene nada que ver, que es otra cosa diferente, de Sandra Cisneros, El arroyo de la Llorona. El arroyo de la Llorona. Apuntamos, por lo tanto, ese libro de Sandra Cisneros, sí. El arroyo de la Llorona. Y bueno, tengo aquí preparado, como siempre, mi caja, la caja de las palabras, que tiene también algunos objetos, para guardar una palabra que no se nos pierda y que nos traiga África Beidal. ¿Cuál me traes hoy? Pues quizá también relacionado con todo lo que hemos estado hablando, la palabra empatía. Empatía. Pues en alguna ocasión creo que hemos hablado de esta palabra, creo que ha salido, si no en este programa, en nuestra versión confinada, pero me parece fenomenal que la empatía esté, si es que ya estuvo en algún momento o está en esta caja, que habría que revisarlo, porque ya llevamos 22 o 23 programas. Repetimos empatía, es que en estos tiempos es vital. Es vital. Así que África, empatía. ¿Cómo es empatía en inglés, por cierto? Pues es de esas palabras que podría tener muchas traducciones y también se podría ver si es la misma traducción en Spanglish que en inglés. Sería muy interesante. Pero suena parecido, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo dirías?
Empathy. Y bueno, pues habría ahí también su manera de decirlo en Spanglish, que sería una mezcla, bueno, suenan prácticamente parecidas, Sí, o sea que casi es la misma palabra. Bueno, África, te agradezco mucho que hayas venido para hablarnos de mezclas, de interculturalidad, de interlingüismo, de acercamiento entre lenguas y de contaminaciones de las buenas. Muchas gracias por venir, África. Muchas gracias a ti, Ana. Nosotros terminamos aquí, la próxima semana tenemos más Lengua Desatada. Gracias por estar aquí.